La era victoriana fue una época de cambios dramáticos. La industrialización estaba cambiando todo, desde el transporte hasta el trabajo y la vida hogareña. Se construyó el primer ferrocarril de Londres a Birmingham, se inventó el teléfono y todo tipo de máquinas estaban cambiando nuestra forma de vida, especialmente en los campos de la cocina y la medicina. Pero la Inglaterra victoriana todavía era cualquier cosa menos limpia. La mayor parte del país fallaría horriblemente con cualquier cosa que se pareciera a una inspección del Código de Salud de hoy en día. Las calles estaban sucias y en muchos sentidos, los líderes estaban aún más sucios. Bienvenido de nuevo a Naughty History. Hoy estamos explorando algunos de los más sucios secretos de los líderes de la era victoriana. Cuando recordamos la era victoriana y los aristócratas que componían la clase dominante, a menudo pensamos en las personas remilgadas y correctas, bien vestidas, educadas y que desdeñaban a cualquier cosa abiertamente inapropiada. En resumen, eran mojigatos, pero había un lado más sórdido, más adúltero y salvaje en estos aristócratas, que desempeñaban el papel de caballeros y mujeres refinados y controlados en público, pero en privado llevaban vidas mucho más libertinas. Una sociedad secreta llamada Las Almas se formó en 1885 para ayudar a la élite y las inclinaciones artísticas a explorar este lado de sí mismos. Los Souls odiaban las formalidades restrictivas de la cultura y la etiqueta victorianas, las restricciones que la cultura imponía a las pasiones y la separación entre hombres y mujeres. Todas ideas bastante progresistas de verdad. Uno de los miembros de la sociedad, el escritor Wilfred Blunt, escribió que era un grupo de hombres y mujeres empeñados en el placer, pero el placer de un tipo superior, evitando las vulgaridades de las carreras y los juegos de cartas a los que se entregaban la mayoría de los ricos y nobles, y buscando su excitación en el romance y el sentimiento. Hubo bastantes políticos británicos de alto rango que fueron miembros de The Souls, incluido Arthur Balfour, quien se desempeñó como primer ministro de 1902 a 1905, George Wyndham, el secretario principal de Irlanda, y George Curzon, el virrey de la India. Moverse era un lugar común entre The Souls, y las mujeres a menudo tenían hijos fuera del matrimonio, un gran no en la sociedad victoriana en ese momento. Sin embargo, todavía había reglas dentro de The Souls. Una mujer casada que daba a luz al hijo de su amante podía encubrirse fácilmente, pero si era soltera, era un problema. El escándalo estalló a principios de la década de 1890, después de que se revelara que dos miembros solteros de The Souls, Harry Cost, un parlamentario británico, y Nina Welby Gregory, escritora e hija de un destacado político, Sir William Welby Gregory, iban a tener un hijo. Harry estaba enamorado de otra mujer, pero Arthur Balfour, el futuro primer ministro, lo presionó para que se casara con Nina. Se corrió la voz sobre la terrible experiencia y se montó una campaña de moralidad pública contra Harry para expulsarlo del Parlamento. Finalmente, no tuvo éxito. Cost continuó con sus formas de mujeriego y, según los informes, fue el abuelo de Margaret Thatcher a través de una relación secreta con un sirviente, aunque este hecho aún está en disputa. Uno de los mayores escándalos de la era victoriana, si es cierto, gira en torno a la propia reina Victoria y si la reina por la que se nombró a la era, en realidad, era una reina legítima en primer lugar. Victoria se convirtió en heredera y finalmente en reina a través del linaje de su padre, el príncipe Eduardo, el duque de Kent. Sin embargo, algunos, incluido el historiador A.N. Wilson, en su libro The Victorians, ha puesto en duda quién era en realidad el padre de la reina. Una de las principales pruebas de que la reina Victoria pudo haber sido ilegítima tiene que ver con una enfermedad genética llamada hemofilia. La hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para coagular la sangre, puede ser transmitida a la descendencia por el padre o la madre. No estaba presente en ninguno de los antepasados de Victoria, pero se encontró en muchos de sus propios descendientes, lo que llevó a Wilson y a otros a especular que la madre de Victoria, una princesa alemana que se convirtió en duquesa de Kent a través de su matrimonio con el príncipe Eduardo, tenía un amorío. Uno de los principales candidatos para quien podría haber sido el verdadero papá del bebé es un tipo llamado John Conroy. Conroy era un oficial del ejército británico que ascendió de rango y eventualmente se convirtió en contralor de la madre de Victoria.
Contralor es una palabra elegante para un tipo a cargo de las decisiones financieras. Su presencia finalmente se volvió desagradable y cuando Victoria alcanzó la mayoría de edad y se convirtió en reina, rápidamente lo expulsaron de la corte real. ¿A la nueva reina simplemente no le gustaba el hombre o era algo más personal? Es una afirmación controvertida. Los críticos argumentan que la hemofilia también puede surgir espontáneamente en hijos de padres mayores, y el supuesto padre de la reina Victoria, el príncipe Eduardo, tenía 51 años cuando nació. Owen Wilson, el historiador que hizo la afirmación más pública sobre el presunto romance, él mismo refutó su teoría más tarde, diciendo que sí vio similitudes físicas entre la reina Victoria y su abuelo por parte del príncipe Eduardo, el rey Jorge III. Henry John Temple, también conocido como Lord Palmerston, fue uno de los políticos más influyentes de Gran Bretaña y quizá el mujeriego más prolífico de Gran Bretaña. Sirvió 2 periodos como primer ministro, el primero de 1855 a 1858 y el segundo, menos de un año después, de 1859 a 1865. Era conocido por sus decisivas y astutas decisiones de política exterior, y quizá la más influyente de las cuales fue su insistencia en tomar Sebastopol durante la Guerra de Crimea, un movimiento que aisló a los rusos del Mar Negro y sus valiosas rutas comerciales durante los siguientes 150 años, y un movimiento que está muy relacionado con los acontecimientos actuales en la región hoy. Lord Palmerston también fue bastante decisivo en el dormitorio. Definitivamente se las arregló y se casó bastante tarde en sus 50 años con una mujer llamada Emily Lamb, viuda de un tipo llamado, respiren profundo, Peter Leopold Louis Francis Nassau Clavering Copper, quien pateó el balde en 1837. Aunque Emily era una viuda cuando se volvió a casar, ella y Palmerston supuestamente se habían estado viendo durante algún tiempo y algunos de los hijos que tuvo con, llamémoslo simplemente Copper, se decía que procedían de Palmerston. Como primer ministro, Palmerston ayudó a aprobar la Ley de Causas Matrimoniales de 1857, que legalizó el divorcio por primera vez, una causa adecuada para un hombre que, aunque él mismo no terminó divorciándose, sí tuvo una serie de aventuras, después ganando una reputación que lo llevó al periódico London Times a apodarlo Lord Cupid. Algunos podrían decir que el nombre de Príncipe Albert suena bien. Literalmente, se rumoreaba que el esposo de la reina Victoria tenía un piercing donde no brillaba el sol, en su miembro del Parlamento. Aparentemente, el objetivo de la perforación era ocultar su miembro para evitar el antiestético bulto que se consideraba pasado de moda en la época victoriana. Otros han especulado que fue para corregir una condición llamada enfermedad de Periones, que causa dolor cuando un hombre se excita. Te haces una idea, y la perforación podría haber sido un intento de corregirlo. Sin embargo, el anillo del príncipe Alberto permanece en el ámbito de los rumores, pero no ha impedido que el estilo tome su nombre. Si vas a un local de tatuajes y perforaciones y preguntas por un príncipe Albert, te dirán que te vayas o te prepares. Buena suerte. A pesar de sus personajes públicos, la reina Victoria y el príncipe Alberto, que por cierto eran primos hermanos, tenían una relación decididamente más íntima a puerta cerrada. Una de esas puertas era la puerta de su dormitorio en la casa de verano en la isla Wright, donde, según los informes, la pareja real había colocado una cerradura mecánica en la puerta que les permitía cerrarla desde la cama para que pudieran, ya sabes. Su amor por su primo fue muy evidente en la forma que escribió sobre él en su diario, una entrada que dice: «Mi queridísimo, querido Albert, tu amor y afecto excesivos me dieron sentimientos de amor celestial y felicidad que nunca hubiera esperado sentir antes». Si bien la relación de la reina con su esposo fue a todas luces de amor y respeto mutuos, no se puede decir lo mismo de la relación de Victoria con sus 9 hijos. Algunos historiadores la han descrito como una madre horrible que era súper controladora y veía a sus hijos menos como individuos y más como extensiones de sí misma. Según los informes, la reina no permitió que su hija menor, Beatriz, se casara, sino que deseaba que Beatriz viviera con ella hasta la vejez como su compañera. Sin embargo, no funcionó como Victoria quería,
Beatriz se comprometió en secreto y cuando la reina se enteró, no habló con su hija durante 6 meses y solo arregló la relación después de que Beatriz prometiera seguir viviendo con ella después del matrimonio. Otro de los hijos de la reina Victoria eventualmente se convertiría en el sucesor, el rey Eduardo VII. Sin embargo, la relación con la reina Bertie, como la apodaron, fue bastante tóxica. Ella culpó de la muerte de su amado esposo a Bertie, quien de niño y adulto joven, y de hecho la mayor parte de su vida adulta, se rebeló contra el rigor con el que fue criado. Victoria llamó a su hijo atrasado y perezoso, diciendo comentarios groseros como «Nunca puedo, ni lo miraré sin estremecerme». El desprecio de la reina por su hijo la llevó a excluirlo de cualquier participación en el gobierno durante su reinado de 60 años. Entonces, sin mucho que hacer, problemas de mamá y mucho dinero para jugar, Bertie se dedicó a una vida de placer. Se convirtió en una especie de playboy de la alta sociedad en Francia. Ayudó a hacer de Cannes la ciudad turística de lujo que es hoy. Fue el primer invitado a la cima de la Torre Eiffel. Frecuentaba los espectáculos de cabaret en París, donde nació el Moulin Rouge, y tuvo muchas relaciones. Los historiadores lo han relacionado con al menos 55 mujeres. Si bien el joven príncipe pudo mantener muchos de ellos en secreto, uno logró aparecer en los titulares. Sir Charles Mordaunt, un destacado parlamentario británico, acusó a Bertie en una solicitud de divorcio después de encontrarlo con su esposa, Lady Mordaunt. El divorcio, recuerda, se había legalizado recientemente gracias a Lord Cupid. Bertie pudo ignorar el escándalo con bastante facilidad. Su carisma fue suficiente para ayudar al público a olvidarse de su vida amorosa menos que tradicional. Lady Mordaunt terminó siendo la más herida por todo el calvario. En el proceso de divorcio, sus abogados justificaron su adulterio como un acto de histeria, esa palabra que lo abarca todo y que se usa de manera tan amplia e incorrecta para describir el comportamiento de las mujeres en ese momento. Lady Mordaunt pasó el resto de su vida recluida y su familia finalmente la trasladó a un manicomio, donde permaneció hasta su muerte. ¿Qué otros secretos sucios de los líderes de la era victoriana conoces? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de dar me gusta y suscribirte para más videos de Naughty History.